Hola, gente amiga del 12. Volvemos a abordar el conflicto en la región transcaucásica entre Armenia y Azerbaiyán con el analista Claudio Fantini. Claudio, si tuvieras que elegir una clave de aproximación a este conflicto para que lo entendamos desde acá, ¿cuál sería? Bueno, Federico, si hubiera que elegir una clave para hacerlo entendible desde estas latitudes, yo plantearía la siguiente, Federico. Armenia es un país muy pequeño y, si se quiere, pobre, sin grandes recursos naturales. Su vecino, Azerbaiyán, lo duplica en territorio y además es una potencia petrolera, con litoral marítimo en el mar Caspio, ¿no? Es una potencia económica que duplica en territorio a su vecino. Sin embargo, ese vecino pequeño y pobre, Armenia, es una palabra que nos resulta familiar en estas latitudes. Casi diría en toda América y en cualquier otro rincón de Occidente, desde Gran Bretaña hasta Australia, donde hay comunidades armenias importantes, Armenia es una palabra familiar, que nos resulta familiar. Eso, mientras que Azerbaiyán nos resulta extraña. O sea, si se hiciera una encuesta en todo Occidente, qué palabra resulta conocida y cuál no, veríamos que hay una gran familiaridad con la palabra armenia y un gran desconocimiento, una lejanía con la palabra Azerbaiyán. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué vinculación haces vos entre esa familiaridad que hay en Occidente con Armenia y esa lejanía o esa falta de conocimiento de Azerbaiyán? Que esa familiaridad, Federico, es lo que nos muestra que hay comunidades armenias en casi todos los países de Occidente o en una gran cantidad de países occidentales. Y si hay colectividades armenias, además muy ensambladas, muy asimiladas, prestigiosas, o sea, son comunidades queridas. Dispersas por buena parte del mundo. Claro, si están dispersas por buena parte del mundo, en particular en Occidente, es porque ha habido una diáspora. No hay azeríes dispersos por Occidente ni por otras partes del mundo. Los azeríes se concentran en esa región del planeta. En cambio, los armenios han sido dispersados por el mundo. Y si Armenia es tan pequeñita respecto a Azerbaiyán, es porque los mismos procesos que provocaron esa diáspora, que dispersaron a los armenios por el mundo, achicaron los mapas de lo que fueron los antiguos reinos de Armenia. Acá estamos viendo, por ejemplo, que Armenia tiene un tamaño que es mucho menor al que ocuparon los territorios de los antiguos reinos de Armenia. Acá está Armenia, acá está Azerbaiyán, que duplica tal vez más en territorio al vecino Armenia, con el que está en guerra por esta región que es Nagorno-Karabaj, que es un enclave montañoso habitado por armenios, pero en medio del territorio de Azerbaiyán. Desde 1923, por Joseph Stalin. El dictador soviético Joseph Stalin, en 1923, pone esta región montañosa habitada por armenios dentro o bajo la soberanía de Azerbaiyán. 2 años antes, en 1921, esta región, que también fue parte de los antiguos reinos de Armenia y se llama Najicheván, y que en el pasado tenía población armenia, junto con población túrquica también, fue transferido en 1921 a la soberanía de Azerbaiyán. En el 21 fue Vladimir Lenin el que puso Najicheván bajo soberanía azerbaiyana, y Najicheván ya había tenido las limpiezas étnicas del Imperio Turco Otomano, que habían prácticamente expulsado la totalidad de la población armenia. Pero antes este territorio tenía población armenia. Entonces, en el 21
Najicheván es puesta bajo soberanía de Azerbaiyán luego de que fueron expulsados los armenios. En el 23, Stalin agrega Nagorno-Karabaj y después de haber hecho una limpieza étnica, los otomanos, que vaciaron Shushi. Shushi es la antigua capital de Artsaj. Artsaj es como los armenios llaman a Nagorno-Karabaj. Artsaj era el nombre de la 10ª provincia del antiguo reino de Armenia, reino que tuvo un tamaño mucho mayor. Por eso yo te decía, Federico, si a nosotros nos resulta aquí en Occidente familiar a Armenia y Azerbaiyán nos parece una palabra extraña, esa familiaridad viene de que estamos rodeados de comunidades armenias que son parte de nuestra sociedad, además son muy queridas, muy valoradas en todo Occidente, y eso nos está demostrando que hubo una diáspora, y la diáspora existió porque hubo un genocidio y hubo limpiezas étnicas. A los azerbaiyanos los desconocemos porque son una nación túrquica y musulmana, y el Imperio Otomano era un estado turco y musulmán. Que los azeríes sean una etnia túrquica de religión musulmana explica por qué el Imperio Otomano no hizo pogromos, ni limpiezas étnicas, ni operaciones de exterminio en Azerbaiyán. Los azerbaiyanos viven en su mayoría en la tierra que habitaron siempre. Los armenios perdieron territorio y sufrieron esa diáspora que los esparció por todo el mundo. Bueno, y ya que mencionaste a Turquía, ¿cuál es el rol que está desempeñando en este conflicto? El rol de Turquía, Federico, es clave, es el más protagónico, digámoslo de este modo. La diáspora armenia en el mundo es el aliado más fiel y más real, ¿no?, de identidad cultural con los armenios de Transcaucasia, ¿no?, con los que habitan Armenia y con los que habitan Nagorno-Karabaj. Los demás que van a ir tomando posición y ya la están tomando en este conflicto, se mueven no por afinidades culturales o cuestiones religiosas otras o razones. Son razones casi puramente geoestratégicas o económicas, ¿no?, que a veces aparecen hasta a contramano de esas afinidades. Los únicos verdaderos inamovibles aliados que Armenia y los armenios de Nagorno-Karabaj o de Artsaj tienen en el mundo son esas comunidades armenias diseminadas por el planeta, en particular por Occidente. Turquía, protagonista central, ¿no? Protagonista central, desde mi punto de vista, Federico, el país que impulsó a Azerbaiyán a lanzar la ofensiva que disparó esta guerra, ¿no? La ofensiva la lanza Azerbaiyán para reconquistar los territorios que rodean a Nagorno-Karabaj, que fueron ocupados por Nagorno-Karabaj en la guerra entre 1991 y 1994. Pero en la realidad, y no tardaron mucho en plantearlo de ese modo, la ofensiva militar azerbaiyana que desata esta guerra es para reimponer el control de Azerbaiyán sobre todo el enclave de Nagorno-Karabaj, para volver a controlar, porque desde el 94, que se impuso el armisticio, hasta la fecha, en los hechos, Nagorno-Karabaj fue un estado independiente. En los hechos. En nuestro encuentro anterior yo ponía el ejemplo de Taiwán. Para el derecho internacional, Taiwán es una provincia china en rebeldía. En los hechos, es un país. Bueno, en los hechos, Nagorno-Karabaj ha sido un país y ha tenido autonomía desde el 94 hasta la fecha. Azerbaiyán quiere recuperar el control total de ese territorio, el control que Stalin les había dado en 1923. Fue por eso. Entonces, Turquía, desde mi punto de vista, es el país que empuja a Azerbaiyán a lanzar esta ofensiva. Al lanzar esta ofensiva, se encuentra frente a frente e inicia su guerra directa con Armenia, que sale a defender a los armenios de Nagorno-Karabaj. ¿Cuáles son los intereses de Turquía? ¿Cuáles serían?
Yo lo que veo, Federico, es que a poco de haber llegado al poder Erdogan inició lo que yo llamo un proceso de sultanización de su liderazgo, ¿no? Y de reminiscencias otomanas. Es un liderazgo sultánico, le pongo comillas, con reminiscencias otomanas y le pongo comillas. No es que como Suleimán el Magnífico, Recep Tayyip Erdogan quiere reconstruir aquel vasto imperio que fue desde Transcaucasia pasando por los Balcanes, todo el Oriente Medio, hasta el norte de África que da a las costas del Océano Atlántico. No es eso lo que quiere, pero sí construir un hinterland, un espacio de influencia y de dominación que rodee a Turquía. Entonces se ha lanzado a construir un hinterland en el este, en el sur y en el oeste, ¿no? En el este es Transcaucasia, en el sur vemos cómo el ejército de Turquía está combatiendo a los kurdos que habían creado Rojava, un protoestado en el norte de Siria, al este del río Éufrates, un protoestado modélico en muchas cosas, con igualdad de género, lo que en esa región no es moneda corriente, con democracia, un Estado igualitario, con filosofía socialista. Bueno, Erdogan está aniquilando ese Estado igualitarista de los kurdos. En ese afán estaría entonces empujando a Azerbaiyán al conflicto con Armenia. Yo te voy a mostrar cómo Turquía está reconstruyendo el hinterland y cómo en ese hinterland una parte clave es esa, ¿no? Por un lado, se mete en la guerra de Siria para empujar a los kurdos lejos de las fronteras con Turquía. Por otro lado, empieza a asediar a las islas griegas de Castelórizo y Rodas, buscando controlar los yacimientos de hidrocarburos del lecho marítimo que rodea a esas dos islas griegas en el Mediterráneo oriental. Paralelamente, reaviva las tensiones en Chipre, en la isla de Chipre. La isla de Chipre hay un estado turco que se llama Estado Turco de República Turca del Norte de Chipre, que fue creado por Turquía en 1974. Tuvo una razón Turquía para invadir, fue creado 9 años después. La invasión turca de Chipre fue en 1974 y tuvieron una razón para aquella invasión, que fue que había habido un golpe de Estado en Atenas y que los militares griegos quisieron anexar Chipre. Entonces entró Turquía, ¿no? 9 años después de la invasión de Turquía, se crea el Chipre del Norte, que es un estado de los turcochipriotas. Están los turcochipriotas al norte, los grecochipriotas al sur. Erdogan está reviviendo las tensiones entre los turcochipriotas y los grecochipriotas, también en el Mediterráneo oriental. Está interviniendo en el frente oeste, está interviniendo en Libia, apostando todas sus fichas al régimen que tiene su base en Trípoli y está en guerra contra el régimen que tiene su base en la ciudad de Tobruk. Libia está partida por la mitad, el este pelea contra el oeste, Turquía puso todas las fichas en el oeste, apoyando al régimen de Trípoli, con el cual firmó acuerdos de frontera marítima. Por supuesto, frontera marítima que no va a reconocer Grecia, que no va a reconocer Egipto, pero vemos cómo busca la construcción de un hinterland. Ese hinterland, ese espacio de influencia y dominación en el Cáucaso, lo quiere hacer a través de la construcción de un Azerbaiyán poderoso, fuerte, con control de toda la región. Por eso lo está apoyando tan abierta y decidida y fuertemente en esta guerra, por esos intereses geopolíticos que tiene Turquía. Bueno, Claudio, y más allá del protagonismo de Turquía, te propongo un breve punteo de otros actores importantes de la zona. Rusia, al norte. Rusia tendría que estar abiertamente de parte de Armenia. ¿Por qué? Primero por el vínculo cultural que tienen dado por la religión. Son cristianos. El cristianismo eslavo, el cristianismo ortodoxo eslavo, tiene algún parentesco con el cristianismo
armenio, que es el cristianismo nacional más antiguo del mundo, el de los armenios. Las religiones establecen vínculos culturales porque moldean culturas, claro, ¿no? Pero además de ese vínculo que establece el cristianismo eslavo con el cristianismo armenio, está el Tratado de Seguridad Colectiva, que es una suerte de OTAN que impuso Rusia y que incorporó a Bielorrusia, Armenia, Tayikistán, Kirguisia y Kazajstán, que son ex-repúblicas soviéticas de Asia Central, ¿no? Esto también es Asia Central, en más el oriente de Asia Central. Son países musulmanes. O sea, tanto Rusia como Bielorrusia, dos países eslavos, como Tayikistán, Kazajstán y Kirguistán debieran estar apoyando ya mismo a Armenia, porque tienen un tratado como el de la OTAN, un tratado de asistencia militar mutua en situaciones como esta, que se llama Tratado de Seguridad Colectiva. Hasta ahora lo que uno ve es una Rusia que titubea. Distante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué titubea tanto? ¿Por qué tarda tanto en hacer lo que ya tendría que haber hecho en un primer momento, que es poner toda su influencia para detener las acciones bélicas y sentar a las dos partes en una mesa de negociación? Yo creo que Rusia tarda tanto porque, en definitiva, más allá de la identidad cultural de los eslavos y los armenios, está la afinidad del modelo de liderazgo de Vladimir Putin y de Ilham Aliyev, que es el autócrata que gobierna Azerbaiyán. Ya lleva 17 años controlando el poder de Azerbaiyán, ¿no? El más cercano en tiempo de duración a Putin, si uno no toma en cuenta los líderes que ha tenido Turkmenistán, por ejemplo, que duraron mucho más, o el propio líder bielorruso. Pero ambos, tanto Lukashenko de Bielorrusia como Putin, son modelos de liderazgo autocrático, y eso tiene más afinidad política con el autócrata Aliyev, que es el que gobierna Azerbaiyán. A diferencia de Armenia, que funciona con instituciones democráticas. Tiene más democracia. Panishian es el primer ministro y es un primer ministro controlado por un parlamento en el que tiene que hacer acuerdos. La cuestión es que esta identidad en los modelos de liderazgo ha generado grandes negocios. Rusia le vende armas a Azerbaiyán. Ajá. Cosa que va en violación de la participación en el Tratado de Seguridad Colectiva. Claro. Le vende armas a Azerbaiyán. Y por eso Rusia está demorando tanto en lo que debió hacer desde un primer momento, que es poner toda su influencia para que rija los puntos que dio el grupo de Minsk, del cual está encabezado por Rusia, Estados Unidos y Francia, e imponer un armisticio y una mesa de negociación en la que se sienten las dos partes. Claudio, te propongo que mencionemos a otros actores relevantes de la región. Ahí vemos a Irán, que limita con Azerbaiyán, también con Armenia. ¿Qué papel juega? Bueno, uno dice, Federico, si Irán tuviera que reaccionar de acuerdo a sus afinidades culturales e incluso étnicas, tendría que cerrar fila en apoyo a Azerbaiyán. Sin embargo, yo creo que si queda obligada a tomar partido por una y por otra, Irán tomaría parte por Armenia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Los iraníes son mayoritariamente chiitas, los azerbaiyanos también. Uno diría, bueno, más motivo para que los iraníes cierren fila en defensa de los azerbaiyanos. No solo los dos son musulmanes, sino que además de la misma rama. De la misma rama, son chiitas los iraníes, o la mayoría de los iraníes, y los azerbaiyanos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en el norte de Irán, en frontera con Azerbaiyán, hay una gran población iraní azerí, de etnia azerí. O sea, el 20%, o cercano al 20%, alrededor del 20%, poco más, poco menos, cerca de unos 15 millones de iraníes, son de etnia azerí, son iraníes azerbaiyanos. E Irán teme, o lo lógico es suponer que teme, que un Azerbaiyán fortalecido por un triunfo militar arrollador y en eje con Turquía, en una alianza poderosa con Turquía, empiece a tentar a los azerbaiyanos iraníes al separatismo. Por eso un país que es chiita como los azerbaiyanos, incluso te digo más, Ali Khamenei, el máximo líder de Irán, es de etnia azerí.
o por lo menos en su familia, en su sangre, hay un componente azerí. Sin embargo, ese mismo hecho, por la misma razón que los turcos corren a los kurdos en Siria, los quieren alejar de la frontera con Turquía, para que un Kurdistán poderoso en sus fronteras no tiente a los kurdos que viven dentro de Turquía a separarse de Turquía para unirse a ese Kurdistán. Irán no quiere que los azeríes de Irán se tienten por pasar a formar parte de Azerbaiyán e inicien una aventura secesionista. Por eso Irán, de tener que tomar partido decidida y abiertamente, yo creo, lo haría por Armenia. Bueno, ¿y cuál es la posición de Israel en este conflicto? En Israel también se da, Federico, esto que parece paradojal, porque incluso por hechos de la historia, Israel también tiene un genocidio en su historia. Israel ha sufrido pogromos, persecuciones, deportaciones en masa y el exterminio sistemático, ¿no? Desde la Edad Media prácticamente, pero sobre todo en los dos últimos, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que llegó al punto del genocidio, la Shoah. Eso, digamos, que le da un componente de comprensión con los armenios, que también sufrieron pogromos, limpiezas étnicas y un exterminio sistemático. Sin embargo, Israel tiene un vínculo estratégico muy fuerte con Turquía y más fuerte aún con Azerbaiyán. Es uno de sus aliados en el mundo musulmán. En el 2016 le vendió armas muy modernas Israel a Azerbaiyán, entre ellos unos drones ultramodernos que también pueden actuar como misiles, ¿no? Esa venta de armamento fue en el marco de unos acuerdos. Netanyahu estuvo en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, unos acuerdos por los cuales, a cambio de esa relación estratégica y de esa venta de armas, Israel accede no solo a mejores precios del petróleo azerbaiyano, dijimos que es una potencia petrolera que exporta. Bueno, Israel es uno de los importadores del petróleo azerbaiyano y accede a precios especiales, sino que también, en caso de que Israel tenga una guerra con Irán, podría disponer de aeropuertos y otras pistas aéreas en Azerbaiyán para que de ahí despeguen sus aviones y ataquen Irán. Incluso si Israel decidiera una operación aérea contra los centros de producción nuclear en Irán, podría disponer de las pistas aéreas de Azerbaiyán. Eso tiene un gran valor estratégico y por eso Israel, de tener que tomar parte abierta, una posición abierta a favor de uno o en otro en este conflicto, creo que lo haría por Azerbaiyán. ¿Y cuál es la posición de Grecia y además del resto de Europa? En Grecia uno lo que ve sí es una posición más lógica, más entendible. Los griegos son cristianos ortodoxos, tienen ese vínculo cultural con los armenios que da las culturas moldeadas en el cristianismo. Estarían emparentados en principio por eso. Y por otro lado tienen un enemigo en común, Turquía. ¿No es cierto? El hecho de que los dos han sido víctimas de Turquía, tanto Grecia como Armenia, eso les da una cercanía, un entendimiento. Grecia en este momento sufre el asedio de Erdogan en la isla de Castellóriso y de Rodas, en Chipre, como ya hemos mencionado. Por eso Grecia es de los países europeos que más claramente van a tomar posición en favor de Armenia. El resto de Europa, por identidad cultural, tomaría también posición a favor de Armenia, pero tienen un problema para hacerlo muy abiertamente. ¿Cuál es? Y Europa necesita seguir recibiendo el petróleo azerbaiyano y el gas azerbaiyano que le llega por un oleoducto que parte de Bakú, la capital de Azerbaiyán, y pasa por Turquía y por Georgia y llega a Europa, por Tiflis pasa, por la misma capital georgiana. Georgia era el país del cual era Stalin. Stalin era georgiano. Originario de allí. Entonces esa dependencia del petróleo azerbaiyano, que para Europa hoy es más importante que ayer, porque hoy tiene grandes tensiones con Vladimir Putin, ¿no? Entonces necesita independizarse del petróleo y del gas
sobre todo de Rusia, para poder tener libertad a la hora de enfrentarlos o por lo menos tensionar y defender a Ucrania por la anexión de Crimea o por la guerra en el Donbass, ¿te das cuenta? Entonces necesita de ese petróleo. Europa está más contenida. Yo creo que Grecia, por tener ese enemigo común que es Turquía, va mucho más decididamente en favor de los armenios. Claudio Fantini, un placer, como siempre, ¿eh? Gracias a vos, Federico. Hasta cualquier momento.